¿Alguna vez abriste la Biblia con ganas y la cerraste con frustración? ¿La leíste, pero sentiste que no entendiste nada? ¿Te preguntaste por qué algunos parecen comprenderla con facilidad mientras tú sientes que estás viendo un lenguaje extraño? Si te ha pasado, no estás solo. A miles de personas les ocurre lo mismo. Quieren acercarse a Dios a través de su palabra, pero se sienten perdidas. No entienden los nombres, los lugares, el lenguaje, las historias, o porque algo fue escrito de una manera tan diferente a lo que vivimos hoy. Y por dentro se dicen a sí mismas: creo que la Biblia no es para mí. Creo que no soy lo suficientemente espiritual. Creo que necesito mucha preparación. Creo que nunca la voy a entender. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La Biblia no fue escrita para complicarte. Fue escrita para acercarte a Dios. Y Dios nunca usa algo complicado para alejarte. Usa algo claro para revelarte quién es. La complicación no viene de la Biblia. Viene de la presión, la ansiedad por entenderlo todo, la comparación, la mala enseñanza, el miedo a equivocarte, la falta de hábito, o la idea equivocada de que solo los más espirituales pueden comprenderla. Pero escucha esto y recíbelo sin filtros. La Biblia fue escrita para personas comunes, para pescadores, campesinos, mujeres, jóvenes, ancianos, familias, gente ocupada, gente simple. No fue escrita para eruditos. Fue escrita para ti. Y si fue escrita para ti, entonces puedes entenderla. No necesitas ser teólogo. No necesitas un vocabulario complicado. No necesitas dominar historia antigua. No necesitas leer comentarios extensos o libros profundos para empezar. La Biblia se entiende primero con humildad, luego con disposición, y finalmente con un método simple. No necesitas inteligencia superior. Necesitas un corazón dispuesto. Porque la Biblia no se revela a los que quieren presumir conocimiento. Se revela a los que quieren conocer a Dios. Hay algo que debes saber desde el inicio. La Biblia se entiende fácilmente cuando dejas de leer para impresionar y empiezas a leer para ser transformado. Muchas personas se acercan a la Biblia queriendo entenderlo todo en una sola lectura, y cuando no pueden, se frustran y abandonan. Pero nadie aprende un idioma en un día. Nadie aprende a tocar un instrumento en una tarde. Nadie desarrolla profundidad espiritual en un fin de semana. La Biblia no se entiende de golpe. Se entiende caminándola, mordiéndola, meditándola y aplicándola. Este mensaje no es para llenarte de información, sino para liberarte de la idea de que la Biblia es difícil. Hoy vas a descubrir que entenderla es muchísimo más sencillo de lo que imaginas. Cuando la aprendes sin complicaciones. Vamos a explorar 7 pasos prácticos, probados, bíblicos y profundamente simples, que cambiarán para siempre tu relación con la palabra. Pero antes, necesitas romper un pensamiento que te ha limitado por años. No es que la Biblia sea complicada, es que nadie te la enseñó de forma simple. Aquí, en FE Sin Filtros, hacemos exactamente eso. Quitar lo innecesario, remover lo que estorba, y dejar solo lo esencial, para que veas la Biblia como Dios quiso que la vieras. No como un libro religioso, no como un código misterioso, no como una carga, sino como una guía viva, clara y poderosa. Y ahora sí, después de quitar la presión y limpiar el terreno, vamos a entrar al camino correcto. El primer paso para entender la Biblia de manera sencilla. Paso 1. Leer sin prisa, con propósito. Si hay un error que casi todos cometen cuando intentan entender la Biblia, es este. La leen rápido. La pasan como si fuera una carrera. Saltan capítulos, avanzan sin procesar, acumulan información que no digieren. Y al final sienten que no retuvieron nada. La Biblia no fue hecha para ser leída a velocidad. Fue hecha para ser asimilada. La prisa es enemiga de la revelación. La ansiedad es enemiga de la comprensión. La Biblia no responde a la velocidad.
Responde a la intención. El que lee rápido, entiende poco. El que lee profundo, entiende mucho. Muchos se preguntan, ¿cuántos capítulos debo leer al día? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuánto puedo recibir hoy? Porque un versículo entendido vale más que 10 capítulos olvidados. Una frase revelada vale más que una página leída sin enfoque. Un pensamiento aplicado vale más que una lectura impulsiva. La clave está en esto. Lee menos, para entender más. Lee lento, para recibir más. Lee con propósito, para cambiar más. No leas para terminar. Lee para transformar. Cuando lees con propósito, la Biblia deja de ser una obligación y se convierte en alimento. La prisa te vacía. La profundidad te llena. ¿Qué significa leer con propósito? Significa que antes de abrir la Biblia, tienes claro por qué lo estás haciendo. No la abras solo para sentirte espiritual. No la abras para cumplir con una rutina religiosa. No la abras porque tienes culpa. No la abras para avanzar en un plan de lectura. Ábrela porque quieres conocer a Dios, entender su voz, recibir dirección, sanar tu interior, fortalecer tu fe, corregir tu camino, renovar tu mente. Ese es el propósito. La Biblia no responde a la rutina, responde al hambre. La Biblia se abre a quien se acerca con calma. Cuando te acercas con prisa, lees la letra. Cuando te acercas con calma, recibes la vida. ¿Por qué? Porque la palabra no se revela al acelerado, sino al que está dispuesto. Dios no compite con tu velocidad. Dios te habla cuando tu espíritu baja el ritmo y presta atención. Como leer sin prisa y con propósito, es sin filtros. Lee hasta donde sientas claridad, no hasta donde termine el capítulo. Si un versículo te habló, detente. Medítalo. No sigas leyendo por impulso. La revelación se pierde cuando fuerzas el ritmo. Antes de leer, haz una oración sencilla. Señor, abre mi entendimiento. Muéstrame lo que quieres que vea hoy. Esta oración cambia tu lectura completa. Cuando leas algo que no entiendas, no te frustres. La comprensión espiritual no llega por presión, llega por repetición. Haz pausas. Respira. Medita. Pregunta. Conecta lo que estás leyendo con tu vida diaria. No leas para llenar un requisito. Lee para llenarte del espíritu. Lo importante no es cuánto lees. Lo importante es cuánto penetra en ti. Ejemplos. Hay personas que leen 3 capítulos diarios, pero no recuerdan nada. Y hay personas que leen 5 versículos, y su vida cambia. ¿Por qué? Porque la diferencia no está en la cantidad, está en la profundidad. Dios no premia al que corre, premia al que busca, premia al que se detiene, premia al que escucha. Porque este paso te permite entender la Biblia fácilmente. Porque le quita presión, le quita peso, le quita ansiedad, le quita religiosidad, y la convierte en lo que siempre debió ser. Una conversación entre tú y Dios. Cuando lees lento, captas detalles que antes pasabas por alto. Cuando lees sin prisa, escuchas la voz del Espíritu. Cuando lees con intención, la Biblia deja de ser letra y se convierte en luz. La Biblia no se entiende corriendo, se entiende quedándote. Ahora que comprendiste este primer paso, vamos al segundo, uno de los más importantes para quienes están comenzando. Escoger los libros correctos para empezar a entender la Biblia sin complicaciones. Paso 2. Empezar por los libros correctos. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas, y que las lleva a pensar que la Biblia es difícil, es que comienzan por los libros equivocados. La Biblia es una biblioteca espiritual. 66 libros, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes estilos literarios. Pero todos conectados entre sí. El problema no es la Biblia. El problema es que muchos empiezan por donde ni siquiera los creyentes maduros comenzarían.
Si una persona nunca ha leído la Biblia y abre al azar, lo más probable es que caiga en un libro profético lleno de simbolismos, leyes del Antiguo Testamento difíciles de aplicar, genealogías, visiones, juicios o pasajes históricos complejos. Y allí se bloquea, allí se confunde, allí se desanima. Pero escucha esto sin filtros. No todas las partes de la Biblia son ideales para comenzar, pero todas son necesarias en el crecimiento. El orden en el que lees puede acercarte a Dios, o hacerte soltar la Biblia sin querer. Por eso debes empezar por los libros que explican mejor quién es Jesús, revelan el corazón de Dios, muestran cómo piensa, enseñan cómo vivir la fe, y te dan claridad inmediata, sin complicaciones, sin símbolos extraños, sin lenguaje complicado. A continuación, te doy el orden más práctico, probado y sencillo para comenzar a entender la Biblia sin frustrarte. Los mejores libros para comenzar. El Evangelio de Juan. Es el libro más profundo, y a la vez el más claro. Revela el amor, el carácter y el propósito de Jesús. No es un evangelio lleno de detalles técnicos, sino de mensajes espirituales directos. Juan te muestra quién es Jesús, no solo lo que hizo. Si entiendes Juan, entiendes el centro del cristianismo. El Evangelio de Marcos. Es el evangelio más dinámico y más sencillo. Marcos va directo al punto. Jesús sanando, enseñando, guiando, restaurando. No se pierde en detalles. Es ideal para quien necesita una visión clara y práctica del ministerio de Jesús. Salmos. No necesitas entender teología para conectar con este libro. Salmos es el alma humana hablando con Dios. Cuando estás triste, Salmos te levanta. Cuando estás confundido, Salmos te enfoca. Cuando estás agradecido, Salmos te acompaña. Es un libro emocional, espiritual y profundamente humano. Proverbios. Si quieres sabiduría diaria, este libro es una mina de oro. No necesitas complicarte. Cada proverbio es claro, corto y práctico. Proverbios te enseña cómo pensar, cómo decidir, cómo hablar, cómo evitar problemas, cómo actuar con sabiduría. Es simple, pero poderoso. ¿Qué libros no son ideales para empezar? No porque sean difíciles, sino porque requieren más contexto para entenderlos. Apocalipsis. Es un libro hermoso, pero lleno de símbolos, visiones y profecía. Si empiezas aquí, lo más probable es que termines confundido. Ezequiel y Daniel. Ambos contienen visiones profundas y lenguaje profético complejo. Levítico y Números. Son libros fundamentales para comprender la ley, pero difíciles para alguien que recién comienza. Profetas menores. Ricos en contenido, pero requieren entender la historia de Israel para apreciarlos mejor. ¿Por qué es tan importante empezar bien? Porque la experiencia que tengas con la Biblia en tus primeros días puede determinar si sigues adelante o si te detienes. Si empiezas por libros sencillos, ganarás claridad. Si empiezas por libros complejos, sentirás frustración. Y la frustración hace que muchos abandonen la Biblia sin siquiera experimentar su verdadera riqueza. Es como aprender a nadar. No empiezas en lo profundo. Empiezas en lo seguro, en lo firme, en lo claro. Así también con la Biblia. Tu confianza crecerá. Tu comprensión aumentará. Tu deseo de profundizar nacerá de forma natural. ¿Cómo elegir qué libro leer primero? Hazte esta pregunta. ¿Qué necesito hoy de Dios? Si necesitas entender a Jesús, Juan. Si necesitas dirección práctica, Proverbios. Si necesitas ánimo emocional, Salmos. Si quieres ver la vida de Jesús en acción, Marcos. La Biblia es un banquete, y Dios sabe qué porción necesitas primero. La Biblia no se entiende empezando por lo difícil, sino por lo que te revela a Jesús. Ahora que ya sabes por dónde empezar, vamos al paso que transforma completamente tu lectura. Uno de los grandes secretos para entender la Biblia no es leer más. Es preguntar más.
La mayoría lee la Biblia como si fuera un texto que debe consumirse de principio a fin. La leen de manera pasiva. Solo observan las palabras, pero no interactúan con ellas. No las cuestionan, no las mastican, no las procesan. Y la Biblia no se entiende solo leyéndola. Se entiende conversándola. La palabra de Dios te habla, pero tú también debes hablarle a la palabra. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Cuando haces preguntas, la Biblia se abre. Cuando no preguntas, la Biblia se queda cerrada. Muchos dicen, yo leo, pero no entiendo. Claro, porque leer sin preguntar es como mirar un paisaje sin detenerte a observar los detalles. Pero escucha esto sin filtros. La profundidad no depende de cuánto lees, sino de cuánto preguntas mientras lees. Por eso aquí te enseño el método FE sin filtros. Las 4 preguntas que transforman cualquier lectura bíblica en revelación espiritual. Pregunta 1. ¿Qué dice? Esta es la base. Es la lectura literal. Es observar lo que está escrito y describirlo con tus propias palabras. No es interpretación. Es simplemente entender el mensaje básico. ¿Qué ocurrió? ¿Quién habló? ¿Qué pasó? Ejemplo. Si lees que Jesús sanó a un enfermo, la pregunta es, ¿qué dice? Jesús sanó a un enfermo. Simple, sin complicaciones. Pregunta 2. ¿Qué significa? Aquí profundizas un nivel más. Te preguntas, ¿cuál es el mensaje detrás de lo que leí? ¿Qué principio está enseñando Dios aquí? No tienes que ser teólogo para responder esto. Solo necesitas honestidad. Ejemplo. Si Jesús sanó a alguien, ¿qué significa? Significa que Él tiene compasión y poder para transformar. Pregunta 3. ¿Qué revela de Dios? Esta es clave. Cada texto revela algo del carácter de Dios. Su amor, su justicia, su paciencia, su misericordia, su sabiduría, su autoridad. Ejemplo. Jesús sanó. Entonces revela que Dios se acerca al dolor. Dios escucha. Dios actúa. Dios no es indiferente. Aquí empiezas a conocer a Dios, no solo a leer sobre Él. Pregunta 4. ¿Qué quiere cambiar en mí? Esta es la pregunta que convierte lectura en transformación. La Biblia no fue escrita para informarte. Fue escrita para formarte. Cada pasaje tiene una intención espiritual para tu vida diaria. Puede corregirte, animarte, advertirte, guiarte o despertarte. Ejemplo. Si Jesús mostró compasión, ¿qué quiere cambiar en mí? Tal vez quiere enseñarme a tratar a otros con compasión. Si Jesús perdonó, quizá quiere que yo perdone. Si Jesús obedeció, quizá quiere que yo obedezca. La revelación llega cuando la lectura toca tu corazón y no solo tu mente. Porque convierte la Biblia en un diálogo, no en un texto distante. Porque activa tu espíritu. Porque te obliga a prestar atención. Porque evita que leas por leer. Porque transforma la Biblia en una guía viva, no en un libro ajeno. Muchos leen 5 capítulos y no retienen nada. Pero una persona que lee 5 versículos con estas preguntas obtiene más revelación que alguien que pasó horas leyendo sin enfoque. Abre cualquier pasaje sencillo, por ejemplo, un salmo, un proverbio o un milagro de Jesús. Y empieza así. ¿Qué dice? Describe el versículo con tus palabras. ¿Qué significa? Busca el principio espiritual. ¿Qué revela de Dios? Pregúntate qué aprendes de su carácter. ¿Qué quiere cambiar en mí? Lleva la verdad a tu vida diaria. Cuando haces esto, incluso los textos que antes te parecían comunes empiezan a brillar. La Biblia deja de sentirse lejana y se convierte en una conversación íntima entre Dios y tú. La Biblia se abre a quienes dejan de leerla como espectadores y empiezan a leerla como discípulos. Con esto ya tienes el método correcto para leer con claridad. Ahora vamos al siguiente paso, uno de los que más evita la confusión. Paso 4. Entender el contexto sin complicarse.
La palabra contexto ha sido tan usada por teólogos, predicadores y maestros, que muchas personas creen que comprender la Biblia depende de estudiar historia antigua, idiomas originales o cronologías complicadas. Pero eso no es verdad. Comprender el contexto bíblico no significa volverte un experto. Significa hacer 3 preguntas simples que cualquier creyente puede responder. Y cuando las respondes, la Biblia deja de sentirse confusa. El contexto no es un obstáculo. El contexto es un puente. Sin contexto, un pasaje parece aislado. Con contexto, un pasaje cobra sentido. Sin contexto, puedes pensar que Dios se contradice. Con contexto, descubres que Dios está diciendo exactamente lo mismo, pero aplicado a diferentes momentos y personas. La Biblia no se entiende mejor cuando sabes más datos. Se entiende mejor cuando haces mejores preguntas. Estas son las 3 preguntas FE sin filtros para entender el contexto de cualquier pasaje sin complicarte. ¿Quién está hablando? La Biblia tiene diferentes voces. A veces habla Dios. A veces habla a un profeta. A veces habla a un rey. A veces habla a un apóstol. A veces habla a una persona en dolor. A veces habla a un enemigo. A veces habla a alguien que está aprendiendo. Saber quién habla te permite interpretar correctamente. Por ejemplo, en los Salmos, muchas veces es David hablando de su angustia, no Dios condenando. En Proverbios es un padre enseñando sabiduría, no una profecía. En las cartas de Pablo es un apóstol corrigiendo a una iglesia específica, no estableciendo leyes universales en cada frase. Sin saber quién habla, puedes malinterpretar el tono, la intención y el propósito del texto. ¿A quién le está hablando? No toda instrucción bíblica fue dirigida a todas las personas de todas las épocas. Hay textos que fueron dirigidos a Israel en medio del desierto, a una iglesia en problemas doctrinales, a una nación rebelde, a un individuo, a un grupo de creyentes perseguidos. Cuando sabes a quién se dirigía originalmente el mensaje, puedes entenderlo con claridad y aplicarlo correctamente. Por ejemplo, las leyes alimentarias fueron dadas a Israel, no a la iglesia de hoy. Las instrucciones del tabernáculo fueron dadas a Moisés, no a nosotros. Ciertas correcciones hechas a Corinto responden a problemas culturales específicos. Pero aunque fueron dirigidas a otros, contienen principios que nos forman a nosotros. Diferenciar instrucción directa de principio eterno te evita confusión. ¿En qué situación estaban? Esto es lo que realmente aclara todo. No necesitas saber fechas exactas, mapas, dinastías o datos arqueológicos. Solo necesitas entender qué estaba pasando. Algunas preguntas sencillas abren completamente el panorama. ¿Estaban en angustia o en victoria? ¿Dios los estaba corrigiendo o animando? ¿Había pecado, persecución o duda? ¿Era una advertencia o una promesa? ¿Era una declaración literal o un lenguaje simbólico? Ejemplo práctico. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que nacieras te conocí, no habla de todos los humanos como profetas, sino de la misión específica de Jeremías. Pero el principio es claro, Dios tiene propósito con cada vida. Cuando Jesús habla de cortar la mano o el pie si te hacen caer, no está ordenando mutilación. Está usando una figura para mostrar la seriedad del pecado. El contexto evita errores, evita extremos, evita conclusiones falsas y sobre todo, mantiene la coherencia de Dios en toda la Biblia. ¿Cómo entender el contexto sin complicarte? No necesitas estudios avanzados. Solo necesitas la disposición de detenerte y observar. Cuando leas un pasaje, pregúntate, ¿quién habló? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo cambia eso mi comprensión? Esto toma segundos, no horas, pero cambia completamente tu lectura. El contexto no es un adorno académico, es una herramienta espiritual. Te permite ver el corazón de Dios sin malinterpretarlo. Te permite aplicar la Biblia con precisión. Y te evita cargar mandatos que no fueron puestos sobre tus hombros. La Biblia se aclara cuando la lees respetando su momento,
su intención y su mensaje. La Biblia no se complica con contexto. Se aclara con contexto. Con esto tienes el fundamento para no confundirte jamás al leer. Ahora viene uno de los pasos más poderosos y reveladores. Paso 5. Permitir que la Biblia se explique a sí misma. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas cuando intentan entender la Biblia es este: buscan explicarla desde afuera. Buscan comentarios, interpretaciones humanas, opiniones, vídeos, sermones o teorías antes de dejar que la propia Biblia hable. No está mal buscar ayuda, pero el problema es cuando reemplazas la palabra por voces externas. La Biblia no necesita que alguien la haga comprensible. La Biblia se explica sola cuando la lees con paciencia, con humildad y con un método simple. La Biblia es el único libro del mundo donde una parte ilumina a otra parte, donde un versículo aclara otro, donde un pasaje completa el mensaje de otro, donde un libro responde las dudas que otro deja. Por eso, si realmente quieres entenderla sin complicaciones, debes aplicar este principio. Lo que la Biblia dice en un lugar, nunca contradice lo que dice en otro. Se complementa, se sostiene, se aclara. Y al comprender esto, todo cambia. La confusión se disipa. Las aparentes contradicciones desaparecen. Lo que parecía complicado se vuelve simple. A continuación te muestro cómo aplicar este principio de manera práctica. Si un versículo no es claro, busca otro sobre el mismo tema. La Biblia repite los mismos principios en diferentes libros, con diferentes autores y diferentes momentos históricos. Dios no habla una sola vez. Confirma su palabra a través de toda la Escritura. Por ejemplo, si quieres entender el tema del perdón, no te quedes en un solo texto. Lee lo que Jesús dijo, lo que Pablo enseñó, lo que Proverbios muestra, cómo José perdonó, cómo David trató a sus enemigos. De pronto, verás que todos dicen lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Esa repetición te da claridad. Permite que los evangelios aclaren el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento revela el plan de Dios, pero los evangelios revelan su cumplimiento. Muchas leyes, símbolos y profecías del Antiguo Testamento solo se entienden plenamente cuando las ves a través de Jesús. Lo que antes parecía duro, Jesús lo suaviza con gracia. Lo que parecía simbólico, Jesús lo revela literal. Lo que parecía misterioso, Jesús lo aclara con su vida. La Biblia entera apunta hacia Cristo, y Cristo aclara la Biblia entera. No interpretes un versículo solo. Interprétalo en su capítulo y en su libro. Este es un error común: tomar un versículo aislado y construir un significado que nunca tuvo. Cuando sacas un texto de su capítulo, puedes distorsionarlo. Cuando lo sacas de su libro, puedes perder su intención. Pero cuando analizas un versículo dentro de su capítulo y dentro de su libro, lo entiendes con precisión. Por ejemplo, muchos toman versos de Proverbios como si fueran promesas garantizadas, cuando en realidad son principios de sabiduría, no contratos divinos. Muchos toman versos de los profetas como si fueran para hoy, cuando eran mensajes puntuales para Israel. Dejar que la Biblia se explique dentro de su propio marco evita interpretaciones erróneas. Estados Unidos: las palabras de Jesús como filtro final. Jesús es la máxima revelación de Dios. Si tienes dudas sobre cómo aplicar algo, pregúntate: ¿qué dijo Jesús sobre esto? ¿Qué vivió Jesús respecto a esto? ¿Qué enseñó Jesús sobre esto? Ningún pasaje del Antiguo Testamento contradice la enseñanza de Jesús. Ningún apóstol contradice a Jesús. Ningún profeta contradice a Jesús. Él es la luz que ordena toda la Escritura. Si una doctrina solo se basa en un versículo, sé cauto. Las grandes verdades bíblicas siempre están respaldadas por múltiples pasajes. La salvación, la fe, el arrepentimiento, el perdón, la gracia, la santidad, la obediencia, el juicio, la esperanza, la resurrección, la oración, la adoración. Cuando una enseñanza bíblica es sólida, está repetida. Cuando una doctrina es dudosa, depende de un solo texto sacado de contexto. La propia Biblia te protege de la confusión si la dejas hablar.
Porque este principio te permite entender la Biblia fácilmente. Porque elimina la presión de descifrar el texto. Porque dejas de depender de interpretaciones ajenas. Porque comienzas a ver cómo Dios habla de manera consistente y clara. Porque te das cuenta de que la Biblia nunca se contradice, se construye a sí misma. Cuanto más la lees, más conexiones aparecen. Cuanto más comparas pasajes, más claridad recibes. Cuanto más observas cómo un libro ilumina a otro, más profunda se vuelve tu comprensión. La Biblia se convierte en un mapa donde todas las rutas llevan al mismo destino: conocer a Dios tal como Él quiso que lo conozcas. La Biblia no se interpreta desde afuera. La Biblia se interpreta con la Biblia. Ahora viene uno de los pasos más importantes de todo el proceso, y también uno de los más ignorados por muchos creyentes: el papel de la oración en la comprensión bíblica. Paso 6. Orar antes y después de leer. Este es el paso que más personas descuidan. Muchos creen que la comprensión bíblica es un ejercicio intelectual, cuando en realidad es un acto espiritual. La Biblia no se entiende solamente con la mente. La Biblia se entiende con el espíritu despierto. Puedes leer la Escritura como un libro más y no recibir nada. Puedes tener ojos abiertos y corazón cerrado. Puedes tener conocimiento, pero no revelación. Puedes entender la letra, pero no escuchar la voz. Por eso este paso es fundamental. La Biblia se ilumina cuando oras. Sin oración, lees información. Con oración, recibes transformación. No necesitas una oración larga. No necesitas palabras adornadas. Solo necesitas sinceridad. La oración no hace que la Biblia cambie. La oración hace que tú cambies. Que tu espíritu se abra. Que tu oído interno se despierte. Que tu corazón se haga sensible a la voz de Dios. Antes de leer, estás en un punto. Después de orar, estás en otro. ¿Por qué es tan importante orar antes de leer? Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo puede darte entendimiento espiritual. Sin su intervención, puedes leer y no captar lo que realmente Dios quiere decir. La oración antes de leer. Calma tu mente. Derriba distracciones. Apaga voces internas que confunden. Afina tu atención. Prepara tu corazón. Abre tu entendimiento. Es como limpiar una ventana antes de mirar a través de ella. Si no la limpias, verás borroso. Si la limpias, verás con claridad. La oración sencilla que cambia la lectura. Solo necesitas decir: Señor, abre mi entendimiento. Muéstrame lo que quieres que vea. Habla a mi vida a través de tu palabra. Eso es suficiente. Dios no responde a palabras sofisticadas. Dios responde al corazón que se rinde y pide luz. ¿Por qué también debes orar después de leer? Porque la revelación no termina al cerrar la Biblia. La revelación comienza cuando decides qué hacer con lo que leíste. Muchos leen, sienten claridad en el momento, pero al salir de su cuarto, al enfrentar la vida diaria, al volver al ruido, se les olvida lo que Dios les mostró. La oración después de leer. Sella lo que recibiste. Firma la enseñanza en tu corazón. Transforma lectura en aplicación. Convierte convicción en obediencia. Te permite caminar lo que entendiste. Leer sin orar después es como sembrar sin regar. La semilla está, pero no crece. Una oración práctica después de leer. Señor, ayúdame a vivir lo que he leído. Que esta palabra transforme mi carácter, mis decisiones y mis pensamientos. No permitas que se quede en mi mente, llévala a mi vida. Esta oración evita que la Biblia sea un mensaje más. La convierte en una guía diaria. La oración no es un complemento. Es el puente. Muchos leen la Biblia sin orar y se frustran. Dicen, no entendí nada. Pero no se dieron cuenta de que intentaron recibir un mensaje espiritual sin conectarse con la fuente espiritual. La oración hace que la lectura deje de ser esfuerzo y se convierta en relación. La oración prepara el terreno de tu corazón. La oración activa tu sensibilidad.
La oración evita que leas desde la carne y te permite leer desde el espíritu. Sin oración, la Biblia es letra. Con oración, la Biblia es vida. La oración humilde da revelación. La soberbia no. Dios revela su palabra a los que se acercan con humildad, no a los que creen que pueden entender todo solos. Por eso muchos eruditos saben la Biblia, pero no conocen a Dios. Y muchos creyentes sencillos conocen a Dios aunque no sepan todos los detalles. La diferencia está en la actitud del corazón. La oración te pone en la postura correcta. Una postura de dependencia, de apertura, de humildad. Cuando oras, reconoces que necesitas a Dios para entender a Dios. Y ese reconocimiento abre puertas espirituales. No oras para que la Biblia te hable. Oras para que tú puedas escuchar. Ahora viene el último paso, uno de los más importantes para que este proceso sea constante y real en la vida del creyente. Paso 7. Ser constante aún sin entender todo. Este es el paso que separa a quienes crecen espiritualmente de quienes se quedan estancados. No es la inteligencia. No es el nivel de conocimiento. No es la experiencia. Es la constancia. Porque la Biblia no se revela de golpe, se revela con fidelidad. No se entiende en un día, se entiende en un camino. No se vuelve clara por leer mucho, sino por leer siempre. Dios no se muestra al que corre, sino al que permanece. Muchas personas abandonan la lectura porque sienten que no entendieron suficiente. Pero esa es una expectativa equivocada. La Biblia no está diseñada para que la entiendas toda de inmediato. Está diseñada para alimentarte todos los días, igual que el pan. El pan no se come todo en una sola comida. Se come cada día. Así es la palabra. Hay pasajes que hoy no vas a entender, pero mañana cobrarán sentido. Hay textos que ahora parecen vacíos, pero en tu próxima temporada serán una respuesta directa. Hay capítulos que hoy lees sin emoción, pero en un tiempo serán luz para tu camino. La Biblia es así. Habla cuando estás listo para escuchar lo que antes no podías comprender. Por eso la constancia es clave. No importa si entiendes poco. Lo importante es que sigas. La claridad crece con los años, no con la ansiedad. No necesitas entender todo para recibir algo. Este punto es vital. Muchas personas dejan de leer porque sienten que no recibieron una gran revelación. Pero la Biblia no trabaja así. Hay días en los que recibirás una palabra poderosa. Hay días en los que solo recibirás paz. Hay días en los que sentirás dirección. Hay días en los que no sentirás nada. Y todo eso es normal. La constancia crea sensibilidad. La constancia crea memoria espiritual. La constancia crea discernimiento. La constancia crea profundidad. Los cristianos más maduros no son los que más saben. Son los que más permanecen. La constancia es más importante que la motivación. La motivación te dura un día. La constancia te sostiene una vida. No leas la Biblia cuando sientas ganas. Léela porque la necesitas. Léela porque es tu alimento. Léela porque sin ella tu espíritu se debilita. Léela porque tu alma requiere dirección diaria. La motivación te inicia. El hábito te transforma. Como ser constante de manera práctica. Escoge un horario que puedas mantener. La madrugada o la noche son ideales, pero lo más importante es que puedas sostenerlo. Lee aunque no entiendas todo. Lo que hoy no entiendes, mañana será claro. No busques emociones, busca profundidad. La emoción pasa. La transformación permanece. Ten un plan simple. Evita planes extremos. Comienza con Juan, Marcos, Salmos o Proverbios. Acepta que habrá días buenos y días difíciles. La vida espiritual no es lineal. Pero en ambos días, la palabra te sostiene. Recuerda que Dios honra la constancia. Él se revela a los que insisten, a los que perseveran, a los que vuelven una y otra vez. ¿Por qué la constancia te acerca a Dios? Porque Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con perseverancia.
porque la familiaridad con su voz nace de la repetición, porque la sensibilidad espiritual se desarrolla con el tiempo, porque la fe madura cuando se alimenta todos los días, porque la Biblia es viva, pero revela su vida a quienes vuelven a ella sin cansarse. La constancia hace que la Biblia deje de ser un libro y se convierta en un lenguaje, en un refugio, en una guía, en un espejo, en una voz, en una compañía. Dios no te pide que lo entiendas todo. Dios te pide que no te sueltes, que sigas, que permanezcas, que regreses, que insistas. Y en ese proceso, sin que te des cuenta, comenzarás a entender más, a ver más, a discernir más, a escuchar más claro, a sentir más profundo, a conocer más a Dios. Después de recorrer estos pasos, una realidad queda clara. La Biblia no es difícil. Difícil es leerla con prisa. Difícil es leerla con culpa. Difícil es leerla empezando por lo más complicado. Difícil es leerla sin oración. Difícil es leerla sin método. Difícil es leerla sin constancia. Pero con el enfoque correcto, la Biblia se vuelve comprensible. Con los pasos adecuados, la Biblia se vuelve cercana. Con el corazón dispuesto, la Biblia se vuelve reveladora. La palabra de Dios fue escrita para transformarte, no para confundirte, para acercarte, no para alejarte, para iluminarte, no para frustrarte. Dios quiere ser entendido. Dios quiere ser conocido. Dios quiere hablarte. Y la Biblia es su voz escrita, esperándote cada día. Si sigues estos 7 pasos, no solo entenderás la Biblia, te enamorarás de ella, la desearás, la buscarás, la vivirás, la aplicarás. Y sin darte cuenta, tu espíritu crecerá de forma natural. La Biblia se entiende con constancia, no con prisa. Hoy quiero invitarte, con sinceridad y sin filtros, a que si este mensaje ha hablado a tu vida, nos dejes un comentario. Tal vez para ti sea algo pequeño, pero para nosotros es un apoyo enorme que nos ayuda a seguir compartiendo la verdad de Cristo sin máscaras. Gracias por apoyar a FE Sin Filtros. Con la ayuda de Dios y tu interacción, este mensaje sigue llegando donde más se necesita.